calcular calor, trabajo, variación de la energía interna, y variación de la entalpía. Para el cambio de estado, a volumen constante. Para el cambio de estado a volumen constante, entre 300 y 400 grados Celsius. Entre 300 y 400 grados Celsius. Me está pidiendo ya lo que es calor, la variación de la energía interna, la variación de la entalpía, para el cambio de estado a volumen constante. Y me da una temperatura, ¿no? La primera va a ser la temperatura 1 y la segunda la temperatura 2. La primera dice 300, la segunda 400 grados Celsius. Entonces, voy a analizar que todos los datos estén en las unidades que yo les necesito, ¿no? ¿Temperatura tengo que transformar o se puede quedar así? No. Transformar. Transformar, ¿no ves? Algunas veces los modelos de exámenes ya les va a dar a 100 grados Kelvin, entonces ahí es necesario transformar y este es grados Kelvin, pero en este caso les está dando grados Celsius. Entonces, ¿con cuánto tenemos que sumar? 273,15, ¿no? Y me dicen cuánto es el primero. El segundo también 273,15. 573,15, temperatura 1, y el otro sería 673,15, temperatura 2. Ya, entonces me están pidiendo allá el calor, variación de la energía interna y variación de mi entalpía. Entre todas las fórmulas que ustedes tienen ahí en su formulario, ¿cuál de esas podemos ocupar? A ver así para que razonemos un poco, ¿no? Porque para allá P, que vamos a utilizar la temperatura 2 y la temperatura 1, ¿cierto? ¿Será que podemos usar esa fórmula o no? Analizando así, porque algunos me dicen, me preguntan, ¿no? Yo lo explico directo y me dicen, ¿pero por qué usamos esa fórmula? Me preguntan, no me llegan a preguntar. Entonces, por eso les estoy preguntando, ¿cuál de todas esas fórmulas podemos usar? ¿Será que podemos usar esa para poder hallar delta U? No, ¿por qué? No hay cosa. ¿Por qué se usa para delta H? El CP, ¿no ve? El CP, tengo datos de CP. Por más que me diga aquí arriba, ese no es el CP que solíamos usar aquí, ¿sí o no? El CP lo usamos con, si nos decía mono, dio, triatómico, ¿cierto? Entonces no podemos ir por esa fórmula, ¿cierto? Tenemos que buscar otra fórmula. Entonces, si no podemos encontrarla a través de delta U, calor, en su formulario no hay fórmula de calor, ¿no? Porque eso es parte de termoquímica, ¿no? Si bien hay una que dice calor a presión constante igual a delta H, pero esta es a presión constante y ahorita estamos en volumen constante, así que tampoco nos sirve esa de ahí. Entonces, si no puedo encontrar delta H, delta U, ¿con cuál podría encontrar? ¿Cuál fórmula podría usar para poder encontrar los demás? Me tendría que ir por delta H, ¿cierto? Buscar una fórmula. ¿Existe alguna fórmula ahí? En el CP. Hay una que tiene CP, ¿cierto? Sí. ¿No ves que dice delta H que es igual? A N por CP. N integrales, ¿no? El integral, le van a notar ya que
arribita, temperatura 2 y abajo temperatura 1. ¿Ya? ¿Qué más dice? Variación de entalpía igual a la integral de N por D de T, ¿no? Entonces, mediante esta fórmula es lo que voy a hallar yo delta H o variación de la entalpía. A partir de esto voy a poder hallar lo que es delta U y así también voy a poder hallar lo que es el calor. ¿Ya? Entonces, N es si es que no nos da el enunciado N, ¿qué número vamos a usar? ¿Qué dato? No. Un mol, ¿ves? El otro sería el CP. ¿Tengo el CP? ¿O no tengo el CP? Sí, ¿no? El enunciado ya me lo está dando el CP y esta DDT significa derivada de la temperatura, ¿no? Y si nos damos cuenta, en mi CP tengo la temperatura, hay que derivar temperatura, aquí también tengo temperatura al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a decir esta, la que no tiene nada, con signo y todo, se supone que hay un signo positivo. La que no tiene la incógnita T va a ser A. ¿Ya? Este con signo y todo y con la temperatura va a ser B y está acompañada de la incógnita T. Lo mismo este, con signo y todo, menos C, pero esta va a ser T al cuadrado. ¿Ya? Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es derivar. ¿Derivar quién? Derivar la temperatura, porque me dice, ¿no? Derivada de temperatura, ¿no? Si es que se acuerdan una de las propiedades en las derivadas en matemática, ya de primer semestre, decía, aquí cuando no hay nada, ¿qué se supone que hay? 1, ¿no? Está elevado a 1, ¿ya? Y por propiedades de la derivada, nosotros es que sumábamos más 1, ¿ya? Eso es una propiedad de las derivadas. Lo mismo aquí, sumábamos más 1. Entonces, ¿cuánto es 1 más 1? 2, ¿no? Entonces, esta, la que es B, más BT, va a quedar elevado al cuadrado. Lo mismo aquí, que me dice elevado al cuadrado, más 1, 2 más 1, ¿cuánto es? 3, ¿no? Entonces, esta nos va a quedar menos CT al cubo. Y si es que se acuerdan, ese mismo 2 que sumaba, llegaba abajo a dividir, lo mismo hacíamos aquí. Ese 3 que está como exponente pasaba abajo a dividir. Esas son propiedades de derivada. ¿Se acuerdan un poco? De matemáticas, ¿no? Ya. Esto dividido entre 2 lo vamos a colocar más adelante. Ahorita vamos a colocar a lo que es igual el CP. Entonces CP va a ser igual. Para hacerlo más fácil y poder despejarlo, vamos a reemplazar solo lo que es A, B y C. No vamos a colocar su valor que es 6,095 y lo demás, ¿no? Porque se va a hacer más complicado, simplemente vamos a despejar y una vez despejado recién vamos a reemplazar el dato de A, de B y de C. ¿Ya? Entonces el CP va a ser igual, el A se supone que adelante hay un signo positivo, entonces va a ser A, va a ser más BT al cuadrado y menos CT al Q, ¿ya? Entonces, en lugar de colocar su dato, vamos a colocar a lo que es igual. Entonces decimos, por teoría, N va a ser igual a 1, ¿ya? Y entonces, si aquí me da 10, un ejemplo, 20 ya, 20 por 1, me va a dar lo mismo 20, ¿no? Entonces no me afecta en nada eliminar esa N, así que la vamos a eliminar, ¿ya? Entonces me va a quedar delta H va a ser igual a la integral de temperatura 2 sobre temperatura 1 y en lugar de colocar el CP, porque n igual a 1, entonces se va. En lugar de colocar CP voy a colocar a lo que es igual, que sería A más B, temperatura al cuadrado, menos C, temperatura al cubo, y todo esto es derivada de temperatura. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Ya, ahora lo que vamos a hacer es repartir esta integral, la vamos a repartir a la A, la vamos a repartir a la B y también la vamos a repartir a la C. Lo mismo al DDT, vamos a repartir a la A la B y a la C. ¿Sí? Entonces me va a quedar delta H va a ser igual a la integral de temperatura 2 sobre temperatura 1, primero A, ¿no? A DDT. Ahora vamos con la B que tiene signo positivo. Más integral de temperatura 2 sobre temperatura 1 y copiamos, ¿no?
BT al cuadrado. Y ahora sí vamos a colocar aquí lo que nos quedaba abajo, ¿no? Que era el número 2. Todo esto de T. Y ahora sería por último la C, que tiene signo negativo, menos integral de temperatura 2 sobre temperatura 1, CT al cubo dividido entre ese mismo 3, y todo esto de T. Hasta ahí todo bien, solo hemos repartido, ¿no ves? La integral y la derivada de T, tanto para la A como para la B y como para la C. ¿Ya? Ahora, otra de las propiedades ya no va a ser derivada, sino propiedades de las integrales, ¿no? Esta integral temperatura 2 sobre temperatura 1, si es que se acuerdan en matemáticas solíamos colocar así. Y eso va a ser igual a decir temperatura 2 menos temperatura 1. Ya, entonces vamos a reemplazar esa integral de temperatura por esto y después esto lo vamos a reemplazar por esto. ¿Ya? Como aquí me dice derivada de t, la a no tiene la t, entonces va a salir delante de lo que es la integral, entonces va a quedar delta h va a ser igual a a, y en lugar de colocar la integral vamos a colocar primero esto, que sería temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Ya? Y ahí se va lo que es la derivada de t. Vamos con la siguiente. Más, colocamos la b, y esta vez esta temperatura 2 sobre temperatura 1, y faltó, ¿no? La temperatura 2. Y al colocar todo esto también se va lo que es la derivada de dt. Y hacemos lo mismo con la c, menos la ct al cubo, dividido entre 3, y en lugar de colocar la integral colocamos el otro, que sería temperatura 2 sobre temperatura 1. Y ahí se va lo que es la derivada de t. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Entonces, en lugar de colocar esto, ¿qué vamos a colocar? Esto, ¿no? Temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces hacemos eso. Delta H va a ser igual, entonces A, en lugar de colocar eso, colocamos lo siguiente, ¿no? Que sería temperatura 2 menos temperatura 1. Más esta B, esta T al cuadrado con todo esto. Solo vamos a colocar lo que es B dividido entre 2. Y como esto es igual a esto, vamos a colocar temperatura 2 menos temperatura 1. Y este se va a ir elevando a esto al cuadrado, porque aquí me está diciendo al cuadrado, ¿cierto? Entonces temperatura 2 va a ser al cuadrado y temperatura 1 también va a ser al cuadrado. Hacemos lo mismo con la C, menos la C dividido entre 3, y en lugar de colocar esto, colocamos lo que es igual, ¿no? Que sería temperatura 2 menos temperatura 1. Y este se va a ir elevando tanto temperatura 2 y temperatura 1 al cubo. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Ya. Y ahora ya lo tenemos despejado. ¿Qué simplemente faltaría? Reemplazar, ¿cierto? Entonces colocamos delta H va a ser igual, y dice A que es igual a 6,095, que va a multiplicar a la temperatura 2, que sería 673,15, menos la temperatura 1, 573,15, más la B es igual a 3,253 por 10 a la menos 3 dividido entre 2, que va a multiplicar a la diferencia de las temperaturas, que sería 673,15, pero este elevado al cubo, al cuadrado, menos la temperatura 1, 573,15 elevado al cuadrado. Menos, aquí el error que está en cometer es multiplicar, ¿no? Este menos por menos, y colocan acá más, ¿no? Eso está mal. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en el CP hemos colocado con signo y todo, ¿no? Colocamos con su más y esto igual lo colocamos con su menos. Entonces ya está reemplazado el signo, no es necesario multiplicar.